Gracias esta noche, amados hermanos, por esta bendición tan maravillosa que es habitar en el corazón del Padre y juntos alabarle y, como decíamos, declarar la verdad, porque declaramos la verdad y la verdad nos hace libres, y declararla en medio de un ambiente de fe, cuando el corazón invadido por el Espíritu Santo, inundado por la confianza que el Espíritu Santo nos regala, declaramos la verdad y la verdad nos hace libres, nos trae consuelo, fuerza y podemos vivir con alegría. Pues vamos a dar gracias. Padre, queremos darte gracias esta noche por tu presencia, por tu amor y por esta oportunidad tan especial de recibir tu palabra. Gracias, amado Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias porque les puedo ver, abrazar, recibir su amor, recibir su comunión. Gracias, Padre, por todo esto. Y ahora que tu Espíritu Santo alumbre nuestro corazón para recibir tu palabra, y sea la palabra que tienes preparada en tu corazón, en tu amor para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar esta noche leyendo un texto muy conocido entre nosotros y dice de la siguiente manera: y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo: Traigan rápido el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el novillo cebado y comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Como se han dado cuenta, estamos leyendo un fragmento de la conocida como parábola del hijo pródigo. Jesús ha venido a mostrarnos cómo es Dios, cómo obra Dios. Y el Padre, Dios, desde el principio ha elegido un camino muy especial, muy bonito para mostrarse y para enseñarnos a vivir. Y vamos a ver esta noche cómo lo ha hecho Dios con su pueblo, con la humanidad, con los hombres. Y la verdad es que tenemos todos experiencia que no hay mejor manera de aprender algo, por ejemplo, un oficio, una tarea o hasta un juego, que mirando a otro hacerlo. Seguramente Jesús aprendió la carpintería mirando a José, a su papá. Muchas veces nosotros, siendo niños, aprendimos algo porque alguien mayor, nuestro padre, nuestra mamá o algún hermano mayor o algún amigo, nos enseñó y nos enseñó haciéndolo. Vimos cómo lo hacía él. Muchas veces queremos ayudar, nos acercamos a alguien y le decimos: oye, te ayudo. Y nos dice: bueno, está bien, fíjate primero cómo le hago yo y luego ya me ayudas. Y así aprendemos muy bien. Digamos que aprendemos en la práctica, aprendemos viendo quien ya lo sabe hacer. Y así el Señor fue mostrándose al pueblo de Israel, a su pueblo.
Entonces, la mejor manera de aprender es poniendo atención, cómo obra el que ya sabe hacerlo. Dios quiso darse a conocer, aquí empezamos con el tema, Dios quiso darse a conocer al hombre actuando en medio de ellos, en medio de su pueblo, en la historia. Dios no dio una clase de teología para darse a conocer, sino que empezó a obrar, a actuar en medio de su pueblo, en la historia, en lo que vivían. Así Dios se ha dado a conocer a su pueblo, al hombre, a la humanidad entera y a nosotros también. Actuando, obrando, haciendo, viviendo. Digamos que Israel empezó a conocer a Dios viéndolo obrar en medio de ellos, en lo que vivían. ¿Y quiénes eran los profetas? Justamente los profetas son los que tenían la misión de interpretar ese obrar de Dios. Y dice la Escritura, nosotros podemos mirar en todo el Antiguo Testamento, que dice la Escritura que los profetas eran llenos del Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que les daba la mirada, el oído, el discernimiento para poder darse cuenta de cómo Dios estaba obrando en lo que estaba viviendo el pueblo. Los profetas entonces son los intérpretes del obrar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué espera de nosotros? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos está llevando? Eso es lo que interpretaban los profetas, es lo que miraban ellos. Digamos que los profetas eran una especie de lectores de lo que veían y podían ver que lo que estaba pasando, que en lo que estaba pasando Dios estaba obrando en ellos, a favor de ellos y para ellos, y con ellos. Los profetas no son adivinos, son los lectores de la historia. Son los lectores del obrar amoroso de Dios en medio de ellos. ¿Hacia dónde va el pueblo? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde va mi familia? ¿Hacia dónde va la historia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Esto es lo que leían los profetas, lo sabían interpretar, y era el saber que comunicaban al pueblo. Entonces el profeta sabe mirar, sabe escuchar. El profeta tenía oído de discípulo y cada mañana estaba atento para leer los acontecimientos. Y por eso tenían siempre una palabra que decir, una palabra que compartir a los hermanos, al pueblo, a la comunidad. Y aquí no solamente estoy hablando de historia, estoy haciendo como una reseña de lo que el Antiguo Testamento nos está enseñando, pero en medio de esta reseña, lo que más me interesa es hablar a nuestro corazón. Como el profeta es el que estaba atento. Un profeta no es un adivino, no es alguien que vaticina el futuro de nada, no es una especie de echar las cartas del tarot o adivinar el café, no tiene nada que ver esto. Los profetas eran hermanos que estaban atentos, con una mirada y un oído que quería escuchar, que quería ver en medio de lo que estaba ocurriendo, lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba obrando en medio del pueblo. Dios
quiso darse a conocer obrando, como lo que decía yo al principio. ¿Cuál es la mejor manera de aprender algo? Viendo a alguien que lo sabe hacer. Dios empezó a vivir junto con su pueblo, en medio de su pueblo, a obrar. Y en ese obrar, Dios quería que el pueblo, que los hombres, a través de los profetas, fueran mirando cómo es Él. Digamos que los profetas traían como que la presencia y el mensaje de Dios. Los profetas llenaban de esperanza al pueblo, a los hombres. Por eso no había nada peor, en el Antiguo Testamento no había nada peor que el silencio y que no hubiera profetas. Eso, por ejemplo, lo podemos ver al inicio del primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel dice que por muchos años no se había levantado profeta. En otras palabras, la gente no sabía hacia dónde iba todo, no había voz de Dios, no podían tener la mirada y el oído para ver qué es lo que estaba haciendo Dios. Dios no había dejado de obrar, pero no podían verlo, no podían escucharlo. El pueblo en el Antiguo Testamento, los hombres dependían de que hubiera un lector de la historia que les pudiera dar el mensaje de lo que Dios estaba haciendo. Por eso en el primer libro de Samuel encontramos que era una cosa terrible que no hubiera profeta durante muchos años. El profeta entonces trae la presencia, la certeza de que Dios está con ellos. El mensaje de la palabra de Dios trae esperanza. Los profetas eran los ojos y la luz de Dios, la luz que Dios enciende para guiarnos en la oscuridad. Espero esté pudiendo compartir lo que deseo. No quiero hacer una reseña histórica del Antiguo Testamento, sino lo que significa tener voz de Dios, palabra de Dios, rostro de Dios, presencia de Dios, mensaje de Dios, porque esto trae esperanza, tenemos guía. Entonces, los profetas eran como la luz que Dios enciende para guiarnos en la oscuridad. Sin embargo, los mismos profetas se daban cuenta que lo que ellos podían interpretar del obrar de Dios no era suficiente, que era muy poquito, se quedaban muy cortos en este discernir e interpretar lo que Dios quería comunicarles y cómo Dios estaba actuando en medio de ellos. Los profetas mismos se daban cuenta que era poco lo que alcanzaban a leer y a mirar. Por eso en la carta a los Hebreos ya damos un brinco maravilloso. La carta a los Hebreos al inicio dice, habiendo Dios hablado de muchas maneras, Dios nos habló a través de los profetas, de hombres y mujeres, de los patriarcas, nos habló de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y aquí entramos a lo que está muy bonito de lo que queremos compartir hoy, de lo importante. Hacía falta algo más, muchísimo más. Casi podría decir, hacía falta infinitamente más. Y los profetas se dieron cuenta de esto. Y por eso hay momentos en que los mismos profetas dicen cosas como esta. Si rasgaras los cielos y descendieras
En otras palabras, es como decían, ¿por qué no vienes tú mismo? Tú mismo, ven, abre los cielos, desciende. Hacía falta una presencia de Dios mismo, un rostro, para poder comprender perfectamente la obra de Dios, cómo obra Dios y cómo estamos llamados a obrar los hombres. Ver quiénes somos y de qué somos capaces. Y justamente esto es lo que Jesús ha venido a manifestar. Esto es lo que Jesús ha venido a mostrar en medio nuestro. Entonces, llegamos a un momento maravilloso de verdad. Jesús es muchísimo más que un profeta. Jesús no es un profeta, es muchísimo más que un profeta. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Y en el rostro de Jesús hecho hombre, vemos el rostro del Padre y vemos al hombre que Dios soñó y que espera que seamos. Jesús viene a mostrar cómo es Dios, cómo obra Dios, viviendo lo que decíamos al principio, retomamos otra vez. Porque uno puede decir, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo es el misterio de Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo siente Dios? En Jesucristo vemos a alguien vivir. Vemos a alguien que viviendo nos muestra esto que estoy diciendo que pudiera ser una incógnita. Jesús vino a vivir en medio nuestro como un hombre, para que podamos, esto me parece muy importante, miren hermanos, Jesús vino a vivir en medio nuestro para que podamos ver cómo se hace para tener vida y tenerla en abundancia. ¿A qué vino Jesús? Vino a vivir en medio nuestro como uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ver cómo se le hace para vivir, para tener vida y tenerla en abundancia. A eso vino Él. Vino a vivir y en Él podemos ver qué es ser hijo, qué es ser hermano, cómo se viven los momentos tristes, cómo se viven los momentos alegres, cómo se enfrentan los tiempos duros, los tiempos difíciles, los tiempos de felicidad, cómo crecer, cómo tratar a los demás, cómo amar, cómo Jesús viviendo nos muestra cómo piensa Dios, cómo siente Dios. Y ahora podemos entender por qué comenzamos con este fragmento de la parábola del Hijo Pródigo. Jesús no es solamente portador de un mensaje. Jesús es la presencia misma de Dios. Jesús nos muestra cómo obra Dios, cómo se vive. Jesús viene a enseñarnos a vivir. A ver, ¿cuál será la mejor manera de aprender a vivir y tener vida en abundancia? ¿Cuál será la mejor manera de que tú y yo, hermanito, hermanita, nos demos cuenta y aprendamos a vivir teniendo vida en abundancia? ¿Cuál será? Mirando a aquel
que lo sabe hacer perfectamente. Digamos que el Padre llevó al extremo, a la perfección, a la plenitud, esta pedagogía, esta enseñanza de enseñarnos a tener vida en abundancia. Y cuando la palabra se hace carne, se hace hombre, mirando a Jesús cómo vive, nosotros aprendemos a vivir como el Padre es. Jesús viviendo nos muestra cómo es Dios. Por eso Jesús dice, en algún momento les dice a los discípulos y nos dice hoy, muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esta es una palabra tremenda, Jesús mirando a los discípulos, en los cuales estamos incluidos nosotros, les dice, muchos profetas y justos desearon con todo su corazón ver lo que ustedes pueden ver y no lo pudieron ver. Oír lo que ustedes están oyendo y no lo pudieron oír ellos. ¿Cuál es el regalo, el privilegio, el don, la realidad más grande que podemos recibir en esta vida? El privilegio de conocer a Jesús. El privilegio de verlo y oírlo. Es el regalo más grande de la vida. ¿Cuál es el regalo más grande que te han hecho? Poder ver a Jesús, poder oírlo, poder ver cómo vive, cómo es, cómo trata a los demás, cómo enfrenta cada momento, cualquiera que sea, cómo come con los demás, cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué le emociona, qué lo entristece, qué le gusta, hacia dónde va, cómo vivir, cómo tiene vida en abundancia, qué es tener fe, qué es tener confianza, qué es tener esperanza, qué es confiar en el Padre, cómo se ora, cómo se vive, cómo se habla la palabra, cómo se recibe, qué es ser hijo, qué es ser hermano, qué es ser mamá, qué es ser papá, qué es ser compañero, qué es la comunión, qué es la adoración, qué es la vida, qué es tener vida, qué es creer, qué es vivir. ¿Cuántos quisieron verlo y no pudieron verlo? Es el regalo más grande. El regalo más grande es poder ver al que nos muestra el rostro de Dios y el rostro del hombre. ¿Y cómo lo hizo? ¿Dando clases de teología? No, viviendo. Jesús viviendo como uno de nosotros y en medio de nosotros nos muestra cómo es papá y cómo nosotros vivimos siendo perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Siendo misericordiosos como el Padre que está en los cielos es misericordioso. Y para ir concluyendo, hermanos amados, fíjense, esto es lo que es la enseñanza de hoy. Por eso no mirar y no escuchar a Jesús es desperdiciar la vida. ¿Sí me siguen? Amén. Es el más grande error. O la palabra pecado, que sigue teniendo una connotación muy fuerte, muy fuertemente religiosa. Por eso muchas veces nos gusta cambiarla por error, pero en este momento voy a tomar esa connotación que tiene después de tantos siglos. ¿Cuál sería el más grave error, el más grave pecado? No mirar y no escuchar a Jesús.
es desperdiciar la vida, no ver a Jesús. No mirar a Jesús es como decir, ¿no te das cuenta lo que te regalaron? Lo que está ofrecido para ti. Un día que no mire a Jesús, desperdicié el día. ¿Cuántos quisieron verlo y no lo vieron? ¿Cuántos quisieron oírlo y no lo oyeron? Y concluyo, y es el Espíritu Santo, Jesús mismo lo enseña en el Evangelio de Juan, en los discursos de despedida, Juan capítulo 14, capítulo 16, dice, vendrá el Consolador, el Espíritu de la realidad, el Espíritu de la verdad, y Él les enseñará todo lo mío. Es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos y nos abre los oídos y nos abre el corazón para poderle ver y oír y para poder vivir a Jesús. Porque no estamos hablando de verlo como en una película, sino mirarlo en el Espíritu. No estoy hablando exactamente de que cada día vengas a la Biblia o vengas a un libro. Hablo de que el Espíritu, si nosotros desde temprano le dejamos dueño de nuestro corazón, en cada acontecimiento de tu día vas a ver a Jesús y a oírlo. Jesús una y otra vez lo dice. Cuando le haces esto a uno de estos pequeños, me lo haces a mí. Te pasé por la nariz y no me viste. Te toqué a la puerta. Me diste de beber, me vestiste, me visitaste cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel. Todas estas palabras de Jesús nos dicen que hace falta el despertar del Espíritu Santo para poderle ver y oír. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor privilegio? Ver y oír a aquel que viviendo nos enseñó a vivir de la mejor manera. Por eso cada día quiero ver a Jesús. Hoy, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los motivos principales, si no es que el principal motivo de estar en esta reunión hoy? Es que cuando te veo, cuando veo a la iglesia, cuando estoy contigo, veo a Jesús y escucho a Jesús. ¿Y cuántos quisieron ver? ¿Cuántos quisieron ver lo que hoy estás viendo? Vivir lo que estás viviendo. Bueno, vamos a dar gracias, hermanitos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu corazón, que tu palabra traiga un despertar y un impulso y sobre todo una gran alegría por vivir y una gran esperanza y una gran confianza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.